No volvemos. No, hay que levantarse muy temprano, a las 6 de la mañana. No, eso es bastante fuerte. Entonces, nuestra vida nos lleva a hacer que hagamos las cosas a la manera nuestra. Y así no es. Dios, cuando te creó a ti y a mí, nos creó con un propósito. Nos delineó. Nos puso una etiqueta para que nosotros pudiéramos hacer todo según su deseo, según su voluntad. Por eso hoy quiero compartir en el libro de Génesis una palabra, en el capítulo 2, versículo 9, vamos a leer la palabra de Dios con toda autoridad, con todo respeto. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo primero que hizo fue un sitio para nosotros. Cuando nos creó, Él pensó en todo. Él no nos hizo al azar. Voy a hacer a fulano para ver cómo le va. No. Él cuando nos creó, antes de nacer, ya tenía un propósito en nuestra vida. Ya había marcado en nosotros el futuro. Ya había marcado en nosotros la bendición. Por eso llegó y hizo un huerto y nos plantó ahí, nos puso ahí, dice la palabra de Dios. Pero también puso sus cláusulas, sus requisitos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de alquilar una casa, firmamos un contrato. Y en ese contrato vienen unas cláusulas. Y cuando alguien de las dos partes falla, es condenado. Pero cuando las dos personas trabajan y cumplen con ese contrato, no hay problema. El problema está cuando se desobedece. Por eso Dios llegó y dijo, mira, yo lo voy a poner en este sitio, agradable, hermoso, precioso. Pero también puso algo para que nosotros llegáramos al momento de decidir si obedecemos o desobedecemos. Cuando nosotros llegó el momento en que actuamos de una manera y desobedecemos, lo que pasó con el hombre, porque en los primeros 2 capítulos, en los 2 primeros capítulos de la Biblia, nos habla de que el hombre vivía muy bien. El hombre estaba en un sitio que no le faltaba nada. Lo tenía todo a su alcance, porque Dios no pone las cosas improvistas. Dios las pone de una manera de que sus hijos no les falte nada. Pero también dijo, de ese árbol no pueden comer. Y vemos en el capítulo 3 cómo le da la vuelta a nuestras generaciones siguientes. Cómo vemos cómo el hombre, por no entender o por no obedecer, hoy en día estamos pagando las consecuencias del pecado. Él tiene un propósito en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estoy viviendo el propósito que Dios tiene para nosotros? Quizás muchas veces nos preguntamos por qué yo estoy viviendo de esta manera. ¿Por qué yo no he podido lograr objetivos claros? ¿O por qué no he podido tener éxito mientras que muchos lo tienen? ¿Por qué yo vivo de esta manera y por qué otros viven mejor? ¿Acaso es que Dios quiere más el uno que el otro? Pues déjame decirle, mis queridas hermanitas y jóvenes que están aquí, niños, de que cada uno de nosotros estamos marcados en el plan divino de Dios. Solamente es que debemos encaminarnos a esa voluntad. Nosotros no podemos
decir hoy que no estamos recogiendo los buenos frutos que Dios tiene en nuestra vida. Preguntémonos, ¿qué es lo que yo no he hecho en mi vida para yo recoger esos buenos frutos que Dios tiene para mi vida? Dios nos dio la oportunidad de escoger lo bueno y lo malo. Dios nos dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos vivir una vida en abundancia o una vida en escasez. Cuando nosotros encaminamos nuestros pasos a la palabra que Dios nos ha puesto, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por algo que es la palabra de Dios, nuestros caminos tendrán tropezaderos, pero seguiremos muy cerca a la meta que Dios tiene en nuestra vida. ¿Por qué muchas veces no estamos recogiendo los frutos? Porque en el fondo estamos haciendo nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tenemos que entender que todo Dios lo hizo hermoso. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para nosotros, nuestras vidas es algo que debemos entender de que es hermosa. Una vida, así como estemos lo que estemos, es hermosa. Yo ayer pensaba en personas que están pasando por una situación difícil, personas que nunca se habían imaginado estar pasando por ese momento. Hay un jugador de la selección Ecuador que murió a los 27 años, que nunca se imaginaba, era un muchacho joven, atlético, un hombre profesional y con un gran futuro. Pero yo veía y decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona tan joven y se haya muerto? ¿Era el propósito de Dios? Obviamente yo no puedo decir si era el propósito de Dios de que este joven se muriera a los 27, pero sí yo sé que donde está ahora Dios lo tiene mejor, porque nosotros vivimos una vida aquí terrenal y esta vida terrenal no es por mucho tiempo, una vida corta. Cada vez que pasa el tiempo se va poniendo cada vez más corta. Antes nuestros antepasados vivían 110, 120 años. Ahora, cuando se remonta a los 80, ya estamos batiendo un récord. ¿Por qué? Porque cada día vemos cómo el pecado abunda en el mundo. Pero cuando el pecado abunda en el mundo, también abunda la abundancia, también la gracia abunda en nuestra vida. Por eso, la importancia de que hoy le demos de vivir una manera que Dios tiene. Tenemos que entender de que las cosas que en nuestras vidas es hermosa, pero esa hermosura no la vamos a entender cuando no hacemos la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito claro en nuestras vidas. Y yo les digo algo, Dios no nos trajo al mundo para sufrir. Dios no nos trajo al mundo para ser hombres derrotados o mujeres derrotadas. Dios no nos trajo aquí para vivir una situación difícil. Hemos sido nosotros los que hemos equivocado el camino. Pero qué bueno hoy que hemos vuelto a tomar ese sendero de que Dios nos ha tenido para siempre. Hemos tenido muchos tropiezos, sí, pero lo más importante, no haber caído, sino poderse levantar y poder seguir caminando, pero esta vez con la frente puesta en el Señor. Cuando nosotros desviamos la mirada de Dios para ponerla en el mundo, es ahí donde encontramos las grandes tempestades, es ahí donde encontramos que nuestra vida se pone más difícil. Yo le digo, si hace 19 años no hubiese cambiado la mirada que yo tenía en el mundo, hoy yo no estaría aquí parado al frente de ustedes. Pero cuando tomé la decisión de decir, no más mundo, ahora me decido a mirar a Jesús, ahora me decido a obedecer su palabra, mi vida ha sido muy diferente.
en mi familia, con mi esposa, mi relación con mis hijos, con la relación con los vecinos, con la relación con la comunidad, es muy diferente. Por eso tenemos que entender hoy que nuestra vida tiene un proyecto y está basado en el Señor. No hay otra manera de ser hombres y mujeres exitosos cuando nosotros no dejamos a Dios actuar en nuestra vida. Tenemos que entenderlo hoy, mis amados hermanos, que debemos cambiar un poco nuestra visión. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. A través del internet me he encontrado con mujeres de México que hemos podido tener una amistad virtual donde ella de una u otra manera entablamos una amistad y me comentaba y me decía: don Jaime, le cuento que yo estoy asistiendo a una célula o una reunión familiar, me han invitado, yo soy católica a morir, pero le cuento, he ido a esas reuniones y me ha encantado, porque he visto cómo Dios me está revelando la vida en la cual yo debo seguir. Yo vivía de una manera diferente, a pesar de que yo asistía a las misas, asistía a reuniones religiosas. Y yo le decía a doña Miriam, ahí está el detalle. Usted asistía, usted por una tradición de nuestras familias, de nuestros antepasados, éramos de esa manera y yo también pasé por ahí. Ahora es diferente porque la vida en Cristo no es una religión. La vida en Cristo es una relación personal con Él. Es una amistad que yo hago con Cristo y Cristo la hace conmigo. Es un pacto donde yo le digo: Señor, yo entrego mi vida a ti y yo sé, Señor, que en tus manos estoy mejor, estoy bien y estoy asegurando mi vida eterna y también estoy asegurando mi vida aquí en la tierra mientras que yo pueda vivir, y también estoy creyendo por la promesa que mi familia encontrarán esta bonita relación contigo. Por eso esta señora me decía: don Jaime, después se dio cuenta que yo era pastor, me decía: oh, Jaime, de verdad yo siento que cuando usted me habla, me dice algo que viene de parte de Dios. Y yo le digo: es el plan que tiene Dios para con usted. Dios tiene un propósito en su vida, pero para eso nosotros tenemos que entender y comprender que la única manera que podamos encontrar ese propósito es yendo a su palabra. Es donde podemos encontrar la felicidad y podemos encontrar el camino correcto, que donde podamos caminar con la seguridad de que Él está ahí caminando con nosotros. Por eso, mis amadas hermanitas, mis amados jóvenes, niños que están aquí, Dios nunca se puede equivocar. Dios es perfecto y Dios tiene el propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de nuestra vida. Él es un Dios que solamente tenemos que comprender. Es la voluntad de Él, y la voluntad de Él no está en el mundo, no es lo que hace el mundo. La voluntad de Dios no se relaciona con las cosas que se ven en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice: vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos vivir, caminar, andar, participar, pero sabemos de que ese no es el propósito de Dios para nosotros. Por eso tenemos que entender que la única parte donde encontramos la verdadera camino es conociendo la palabra de Dios. Cuando tú conozcas esta palabra de Dios, cuando usted la escuche y la pone por práctica, vamos a encontrar la verdadera vida para nuestra familia. Muchas veces decimos: pastor, ¿por qué nosotros siendo cristianos? Porque una de las cosas que tenemos que entender, mis queridos y amados hermanos, es
que nuestro perfil como cristiano no quiere decir que no nos pasen cosas que le pasen a los demás que no son cristianos. Los cristianos se enferman también. Los cristianos pasan por pruebas difíciles. La semana pasada hablaba de las pruebas y la necesidad de que tengamos pruebas, porque nos afianza en nuestra fe. Pero yo quiero decirle y entendamos que cuando creemos en el Señor y ponemos la confianza en Él, nuestra situación se pone más llevadera. Cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor, en Cristo, en aquel que murió en la cruz, que se sacrificó por nosotros, porque Él murió para darnos vida. Porque cuando nosotros estábamos en el pasado, estábamos muertos, pero Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso, hoy en día, mis amados, tenemos que entender que como cristianos, llamámosle ese nombre cristiano, es porque somos de Cristo. Y que si somos de Cristo, es porque Cristo está con nosotros, y donde estemos viviendo, donde caminemos, Amén, Él camina con nosotros. Hay que tener la seguridad Amén, plena de esa relación con el Señor. Amén. No tenemos que venir aquí y decir sí, como que no. No, creemos de que Cristo murió en la cruz por un propósito, para que usted y yo tengamos vida, y lo más importante, tengamos salvación. Porque lo más importante de uno en nuestro tiempo es que podamos vivir eternamente con Cristo. Que podamos nosotros vivir eternamente al lado del Señor, y que nos vuelva a llevar otra vez al paraíso donde Dios nos puso a nosotros. Porque Él empezó ahí en el huerto. Él empezó dándonos todo. Él empezó a mostrarnos su naturaleza, y nos la puso a nuestras manos para que nosotros la administráramos, para que nosotros pudiéramos vivir de ella. Pero por una desobediencia nos llevó a vivir una cantidad de años en el pecado, pero por una persona que también obedeció, nos trajo de nuevo al huerto del Edén. Por Jesucristo estamos regresando una vez más al paraíso. Por eso es importante que entendamos hoy vivir a la manera de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender eso, mis amados, que es Dios lo que quiere grandes cosas para nosotros, y cambiar esa mentalidad del mundo que no lo puedo hacer, que eso es imposible, que porque yo vivo de esta manera, que yo nací pobre y moriré pobre, que mis hijos van a ser pobres también. No, esa es una mentira de Satanás, porque Él quiere que usted no cambie. Él quiere que ustedes vivan de esta manera. Yo les aseguro, mis amados, que si ustedes siguen este plan, este proyecto de Dios para cada uno de nosotros, nuestras vidas serán diferentes. Solamente tenemos que entrar en ese proceso. Tenemos que entrar en ese camino que Dios nos está llamando, para que nosotros podamos seguir un hombre o una mujer exitosa. Dios Amén. No quiere miseria. Dios no está con la miseria. Dios no puso la pobreza. Dios no puso la enfermedad. Dios no puso nada de eso. Fue por nuestra desobediencia por la cual nosotros acarreamos toda esta problemática. Pero qué bueno que hoy podamos decirle al enemigo de que ya se terminó, que ahora en adelante vamos a seguir haciendo a la manera de Dios y no a la manera del mundo. El mundo te dice una cosa, pero Dios dice no, por ahí no, porque si tú sigues por ahí va a volver a entrar a cerrar las puertas de la bendición. Dios tiene grandes bendiciones para ustedes, mujeres de Dios. Ustedes son hombres de Dios, niños de Dios. Son personas que se van a crecer de una manera diferente. Están aquí porque Dios los puso en este lugar, pero Dios tiene cosas maravillosas. ¿Qué sabes tú en el mañana? ¿Dónde estarás? Yo quiero preguntarle algo. Hace 10 años atrás, ¿dónde estabas? Hace 10 años atrás estaban en un sitio diferente, ¿sí o no? Estaban en un sitio diferente. Hoy están aquí. Yo quiero preguntarle, ¿dónde estarán 10 años después?
Dios tiene cosas grandes y maravillosas, pero solamente hay que hacer algo, hacerlo a la manera de Dios. No lo hagamos a nuestras fuerzas, no hagamos las cosas en nuestra voluntad, no hagamos las cosas por las emociones. Yo les invito hoy que pensemos de una manera diferente. Pensemos de que Dios tiene cosas maravillosas y que esto es solamente un proceso, algo temporal donde tú vas a salir. Yo una vez dije que aquí en Potrero Grande hay muchas familias muy buenas que Dios tiene proyectadas en su vida, cosas maravillosas, pero están aquí, pero en el día de mañana no estarán aquí en este lugar, estarán en otro mejor sitio, y Dios va a hacer eso porque estamos aquí creyendo de que Dios tiene cosas maravillosas. ¿No lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros? Amén. Nosotros no tenemos que darnos por vencidos, hermanas. Jóvenes, ustedes son creados para cosas mayores, mejores. Solamente tenemos que crearnos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Cristo los creó para ser hombres y mujeres victoriosas, no para mujeres derrotadas. No se crean mujeres derrotadas. Cada día en que yo me levanto, yo me declaro un hombre feliz. Yo cada vez que me levanto, en cada mañana, yo declaro bendiciones grandes. Yo declaro que hoy es un día de grandes bendiciones. Y mi saludo siempre es: estoy súper bien y la tendencia a mejorar. Súper bien y la tendencia a mejorar. Yo no digo, ay, por ahí a media. No, yo declaro, yo decreto y profetizo que su vida será mejor cuando usted empiece a vivir a la manera de Dios. Cuando usted empieza a sentir que Dios le está guiando, que usted empieza a sentir y poner las manos en su vida en las manos de Dios. Cuando usted empieza a sentir eso, su vida cada día va a mejorar. Las puertas van a abrirse, y cuando ustedes menos se den cuenta, Dios está haciendo cosas maravillosas en ustedes, en los jóvenes. Yo les quiero pedir es que empecemos a cambiar. Empecemos a hacer que sea Dios ejecutando ese proyecto. Que le digamos: Señor, aquí estoy y quiero que seas tú a partir de ahora haciendo, Padre, la voluntad en mi vida. Yo quiero invitarles ahí sentaditas, ahí reflexionemos. Y la única manera que nosotros podamos ver la grandeza de Dios es cuando usted cambia esa manera de pensar. Cuando tú cambias esa manera de pensar en relación a Dios, cuando tú cambias esa manera de pensar en relación a Cristo, su vida tiene y será diferente, porque es Dios caminando contigo, es Dios haciendo la obra en ti, es Dios mostrándole la obra, los proyectos que tiene para su vida. Pero tenemos que decir: Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero que tú me muestres día tras día qué es lo que tú quieres para mi vida. Yo quiero ser una mujer victoriosa. Yo quiero ser un hombre, un joven victorioso. Yo quiero ser diferente a los demás. Pero la única forma como lo vamos a hacer es cuando nos ponemos en manos del Señor, cuando nos ponemos al servicio del Señor, cuando nosotros servimos a Dios, cuando ya nosotros le decimos al vecino: hay una esperanza. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos: hay una esperanza. Su vida es diferente a la que tú estás llevando. Solamente tiene que hacer ahora es un cambio, hablar con Cristo. Ahora tiene que hacer un cambio, hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, y le vamos a darle gracias al Señor por nuestras vidas. Y yo ahorita voy a orar
por los enfermos, porque yo sé que Cristo está aquí. Cristo ha venido a sanar a los enfermos, a sacar espíritus, a liberar a las personas. Dios quiere levantar de esta comunidad mujeres victoriosas, hombres victoriosos, jóvenes victoriosos, niños victoriosos. Por eso estamos aquí en el nombre de Jesús, creyendo de que Él está ahora haciendo un trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí decirle, Señor, vamos a entregarles al Señor nuestras vidas. Decirle, Señor, aquí estoy yo. En verdad yo quiero hacer mi vida a tu manera. Dígale ahí donde tú estás, Señor, yo quiero hacer mi vida, pero a tu manera, Padre. Dile, Señor, yo quiero comprometerme contigo a partir de ahora, vivir una vida en santidad, buscando en ti todos los días, buscando en ti a través de la oración, una oración sencilla cada mañana, adorando y glorificando su nombre, poniéndose en sus manos.